Sé que contigo es un tiro perdido, Vale. porque sé que eres muy escéptico, Sí. ateo. Sí, sí. Entonces yo siempre pregunto a la gente si han tenido alguna vez alguna experiencia paranormal o de ovnis, o sea, algo raro y que no hayan encontrado una explicación. Tú me has contado la del, Sí. la del camaleón. la camaleón. Oye, que no está mal. ¿Pero has tenido alguna otra que aunque tú le busques explicación científica, te ha costado o te cuesta mucho racionalizarla? Yo he tenido muchas experiencias paranormales, ¿no? Lo que pasa es que todas son racionalizables siempre, ¿no? ¿Siempre? ¿No hay alguna que le des vueltas y no acabes de encontrar la puta razón? Pues no lo sé, no lo sé. Yo he experimentado viajes astrales, he experimentado estar en otro cuerpo, el verme desde fuera, ¿no? Esa sensación Ajá. que dicen... He experimentado sensaciones muy extrañas, ¿no? Pero, es decir, yo siempre lo asumo algo cerebral, ¿no? No algo que haya más allá. Y me interesan mucho, ¿no? Esos momentos, ¿no? La gente que tiene parálisis del sueño. Claro, todo esto tiene una explicación científica detrás, ¿no? Bueno, aquí tuve a Jesús Martín Fernández, neurocirujano, que operan de una forma en vivo. Sí. Sin, vamos a decir, sin anestesia. El paciente está activo y que según que tocas, qué zonas estimulan del cerebro, han conseguido viajes astrales. Claro. Y la persona ha explicado cómo se ve desde arriba con una estimulación en un punto exacto, ¿no? Entonces, es muy interesante. Es muy interesante. Y es un podcast que recomiendo a todo el mundo, el de Jesús Martín Fernández, porque era una sorpresa porque mucha gente no lo conocía y tiene, no sé si 5 millones de visitas o 4 o 5, o sea, ha funcionado muy bien. Ahora cuando tiene uno. No, tiene varios millones, Y es que es alucinante, porque ¿cómo cuenta que han provocado, por ejemplo, ataques de llanto brutales simplemente dándole a un punto, o de risa, y la persona no te sabe explicar por qué está riendo y llorando, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Había un paciente, el caso este famoso del Phineas, ¿no? Que se atravesó un metal, entonces este es clásico. Le cambió la personalidad. Hay varios casos clínicos, ¿no? De gente que ha perdido pues la sensación de miedo o que le ha cambiado completamente la personalidad. Alguien que era muy pacífico y se volvió agresivo. Bueno, la gente que se lesiona el hipocampo y no puede recordar a corto plazo. Sí, todo este tipo de cosas te hacen tender a pensar, ¿no? Que todo está aquí, ¿no? O el consumo de drogas, ¿no? Tú puedes consumir una droga y verte en otro planeta. ¿Tú cuando vas a rituales de estos dices que sí o dices que no? Depende. Yo soy tuviéramos aquí al Lethal, si ya se había tomado 2. El Lethal, 3 dosis para 3 dosis. Yo soy una persona muy curiosa. Me gusta probar todo. ¿Cuál es la que más sensación te ha dado? La más heavy. Bueno, alucinógenos, ¿no? Las setas alucinógenas. Yo no he probado ayahuasca, porque tampoco he viajado a la zona de Amazonas. Llevo 100 países, pero América lo tengo en blanco prácticamente. Espérate, que cuando vayas 100 más, 100 más. Solo conozco Colombia y Dominicana de allí. Entonces, bueno, supongo que los alucinógenos, ¿no? Porque, bueno, estimulantes... ¿Te han impactado alguno de ellos? ¿Cuál ha sido el viaje más heavy, más fuerte que has tenido con algún alucinógeno? Pues de sentirme... Una cosa que me ha rayado mucho ha sido el tener la sensación de un déjà vu continuo. Pero continuo es durante una hora, ¿no? De saber lo que va a pasar 10 segundos antes de que pase. Eso además me rayaba mogollón, ¿no? Porque estaba hablando con alguien y decía, sé lo que me va a decir, y lo decía. Y sé que ahora esa persona va a coger el cigarro, y lo hacía, ¿no? Entonces era como, ¿qué está pasando, tío? Hostia. Claro, si no racionalizas que todo eso es por una sustancia... ¿Y eso, ¿no? ¿Con cuál te pasó? Con setas. ¿Con setas? ¿De qué zona? ¿De qué tribu? Colombianas, no recuerdo. Ah, bueno, amigo. Hombre, Colombia grande ahí. No sé exactamente, no entiendo. Y era como, no era de ver visiones, sino de déjà vu. Ahí. Ver, bueno, alguna visión concreta, cosas que salían de las sombras, pero era sobre todo una sensación de no ser yo, de estar fuera de mí, de no entender lo que está pasando. Incluso había momentos en los que yo pensaba que estaba muerto. Hostias. Y lo pasé mal, ¿no? O sea, fue un mal viaje. Fue desagradable. Fue un mal viaje, sí. De hecho, cuando hay gente que dice, no, los productos naturales, las drogas naturales son mejores, hostia, pues no necesariamente, ¿eh? Hay drogas naturales que te pueden dejar muy pillado. Yo estuve con tratamiento psiquiátrico después de esto, un tiempo. ¿Qué dices? Sí. ¿Te quedó secuela? Sí, me quedó secuela, mucha ansiedad. Tenía mucha ansiedad. No sé si no entendía qué es lo que me estaba pasando, ¿no? O qué es... No entendía quizá qué es lo que había pasado, qué es lo que había sentido en aquellos momentos, ¿no?
Y bueno, pues cosas que pasan, ¿no? A veces la experiencia puede ser buena, a veces mala. Es un aviso también para la gente que quiere probar psicodélicos, sobre todo. Sí. A mí son los que más miedo me dan. Sí, porque al final, sin duda. siendo realistas, pues la cocaína, etcétera, estos estimulantes no es más que un Sí. estimulante que te aceleran algo. Sí. Pero cuando ya te tocan LSD, por ejemplo, a mí este tipo de drogas me dan muy mal rollo. Sí. Porque hay gente que se ha quedado pillada Hay gente que se ha quedado irrecuperable. pillada. Yo tuve un aviso en ese sentido, Sí, ¿no? sí. Decir, Es un aviso para que no pruebes mucho más de eso, porque yo me estaría cagado, ¿eh? haber estado muchos años. De hecho, recuerdo que de esa sesión tuvimos vídeos, porque se grabaron vídeos, ¿no? De lo que estaba pasando, y fui incapaz de verlo, ¿no? Me entraba mucha ansiedad, ¿no? Decir, voy a darle al play, ¿no? A ver qué pasó realmente en ese momento. Y me entraban sudores. ¿Alguna vez lo has hecho o ya no? Sí, pero con mucho cuidado, ¿no? Con alguna microdosis para probar algo. Pero sí, yo he puesto mucha atención en... O sea, con psicodélicos tengo muchísimo respeto por esa experiencia. Joder. Es decir, puedo probar, no sé, alguna otra cosa como el MDMA o tal, pero que son otro rollo completamente diferente, es ¿no? otro estilo, es otra cosa. Pero psicodélicos le tengo ese respeto, porque sé que he tenido un aviso, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? De cómo te pille ese día y tal. Pero de hacerlos con dosis pequeñas, ¿no? Para sentirme yo seguro. Nacho, saca ahora la mercancía. Venga, vamos a empezar. Bueno, mamá, ya no está. Escuches, mamá, Esto es mentira todo. Esto es un teatro. Si no ha viajado, si vive en Murcia. Toledo, en Murcia, está en Lorca ahí, que todo el día se está tocando los huevos.